Abrir las escrituras en el capítulo 17 del libro de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 17. Le daremos lectura en el nombre del Señor, el capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dio a su madre y le dijo: Elías. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Cuando uno va atrás en la historia y va adelante también al libro de Santiago, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio. Ahora en el capítulo 17 del libro de Reyes comienza con el adverbio de tiempo y dice entonces. Entonces, lo que da a entender que sí, lo que sigue es a continuación de lo que va a preceder en el tiempo,
de lo que Dios va a tener determinado o añade a lo anterior. Porque si la historia llegara solamente hasta el capítulo anterior, podríamos suponer que hasta ahí concluye, hasta ahí llega todo. Y la verdad que no había un futuro claro para la nación de Israel. La adoración estaba concluyendo y la adoración ya no tenía el prestigio que tenía antes ni el poder, porque se había perdido. Ahora, de hecho, los principales actores de la historia así lo pensaron. Cuando Elías, que era uno de los moradores de Galaad, y era un hombre tosco, era un hombre rudo, Y Acab, que era el rey que estaba allí gobernando en aquel tiempo, él se casa con una mujer impía. Había un remanente, un grupo de creyentes que estaba escondido, Y todos pensaban que la adoración llegaba hasta allí. Se veía un negro panorama en el tiempo y quizá la incertidumbre estaba arraigada en los corazones, como quizá pudiera estar en los corazones de los creyentes en este tiempo y en las personas también, de que no hay un futuro claro, no hay nada cierto. El mundo está convulsionado con esto de la globalización y todo, nadie sabe qué va a suceder. Ahora, cuando todas las personas hacen cálculos y hay incertidumbre, hay duda, hay turbación en el corazón, los hombres dejan fuera al mismo Señor. Están dejando fuera a Dios. Cuando vemos que a través de todos los tiempos, las grandes persecuciones que han habido en siglos pasados, siempre el Señor va a tener un remanente fiel. Y cuando los hombres han hecho lo peor y han terminado ya han decidido olvidarse completamente de Dios, es cuando el Señor comienza a actuar. Recuerdo haber escuchado a una hermana mucho tiempo atrás, cuando dice que la maldad no había subido al colmo, no ha llegado hasta la presencia de Dios. Por eso es que Dios no ha actuado. Pero ahora vemos que la maldad es mucha en la tierra, como nos dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 13, verso 13. Dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera, y en ese momento es cuando Dios actuó y decide raer de la tierra a Sodoma y a Gomorra. Cuando la maldad está llegando a su colmo, cuando los hombres se están olvidando de Dios, es cuando Dios está comenzando a actuar. Y así lo vemos en este primer libro de los Reyes, cuando Elías Tisbita, era de Tisbe, de los moradores de Galaad, y él le dice a Jehová, dice así, vive Jehová, Dios de Israel, en el capítulo 17, verso 1. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo, porque dice que no habrá lluvia ni rocío. ¿Qué es lo que está declarando aquí Elías? Elías era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Vivía en la presencia del Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Está proclamando delante del rey que él está delante de Dios en ese instante y que
que él vivía además en la presencia del Señor continuamente y declara el juicio de Dios sobre la tierra, sobre la nación de Israel. No habrá lluvia ni rocío. El rocío es una pequeña brisna, una llovizna que cae en la mañana y forma gotitas de agua en el césped. Y luego cuando sale el sol ya se seca, pero nos dice la Escritura que no habría lluvia ni rocío, nada humedecería la tierra. Y cuando él ha proclamado esto, uno piensa de dónde venía el origen, o sea, la fuerza de Elías, la fuerza de Elías. Cuando leemos aquí la Escritura, vemos un panorama sombrío, una sequía, y nosotros sabemos lo que es una sequía en estos tiempos. Tenemos un déficit tremendo de agua aquí en Chile, en la zona central, y uno va un poquito hacia el norte y vemos que los ríos están secos, no hay agua, no hay forraje para los animales, y eso lo estamos viviendo ahora, en este día, en este tiempo actual, nosotros lo estamos experimentando. Pero aquí está Elías, está profetizando la sequía. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No era la palabra de Elías, sino que era la palabra de Jehová, proclamada por el profeta Elías. Era la palabra de Dios proclamada por el profeta. Y viene a él la palabra de Jehová diciéndole. Aquí este hombre de Dios recibe las instrucciones de parte del Señor. Y yo quisiera exaltar algo aquí en lo que nos expone la palabra respecto de Elías. Elías tiene una comunión con Dios. Elías era un hombre rudo, un hombre tosco, pero era sensible en su corazón para oír la voz de Dios. Y Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Órdenes concretas, órdenes precisas. Y le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, veamos lo que está sucediendo políticamente en aquellos días. Cuando muere Salomón, el reino se divide en dos partes. La parte sur, dominada por su hijo Roboán, y la parte norte, bajo el poder de Jeroboán. Jeroboán anhelaba desesperadamente mantener su dominio sobre el pueblo. Roboán y Jeroboán, estos dos hombres. Pero temía que lo perdería si ellos continuaban yendo 2 o 3 veces por año a las fiestas anuales en Jerusalén. Por lo que él toma una decisión. Decidió establecer la adoración a Jehová en sus propios dominios. Tenemos un micrófono abierto, Felipe. Tenemos aquí, él decide establecer la adoración en sus propios dominios, en su propio territorio. Así que erige 2 templos, uno en Dan, en el extremo norte, y el otro en Betel, en el extremo sur. Y en cada uno de estos lugares colocó un becerro de oro para que el Dios de Israel fuera adorado en forma de becerro que come heno. Este pecado que comete quebranta el segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que está arriba en el cielo,
Ahora, ni debajo, ni en la tierra, ni debajo, ni en la tierra. Y este segundo mandamiento prohibía a los hijos de Israel hacerse imágenes o inclinarse ante la semejanza de cualquier cosa que estuviera arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ahora, aquí en la Escritura, nunca se olvida, se ha olvidado el pecado de Jeroboam, como el tañido a veces de las campanas o como un refrán, las palabras vuelven a resonar una y otra vez a través de las Escrituras, cuando dice Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. En Primera de Reyes, capítulo 14, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 16. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Jeroboam había hecho pecar a Israel. Después de muchas revoluciones y de mucho derramamiento de sangre, el reino pasó de manos de un aventurero a un aventurero, de un aventurero militar. Omri, hijo de este hombre fue Acab, de quien se dijo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. En Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30, dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El rey Acab fue un hombre perverso. Y esta era la situación política más o menos. Ahora, vemos que este hombre era perverso, pero a la vez era un hombre débil y fue instrumento de una mujer astuta, perversa como él, sin escrúpulos y cruel, como fue Jezabel. Cuando esta mujer, Jezabel, salió de tiro para convertirse en la que fuera consorte del rey, o la esposa del rey de Israel, recién coronado, sin duda que ella aquello se consideró como una espléndida pareja. En ese tiempo la ciudad de Tiro gozaba el prestigio de ser la reina de los mares. Y Jezabel viene y va a ser la esposa del rey Acab. Tiro estaba en el cenit de su gloria. Todas las colonias rodeaban la costa del Mediterráneo hasta España. Ahora cuando leemos que Jezabel salió del palacio que había sido su hogar, fue urgida por los sacerdotes, y ella coloca con sus propios recursos, la reina Jezabel va a instalar culto de adoración y va a proclamar la adoración idolátrica en la tierra de Israel. Cuando vemos que la situación política de Israel es totalmente contraria a la palabra de Dios, vemos que el Señor va a tomar cartas en el asunto y va a levantar a un hombre de Dios. Cuando todo parece estar perdido, el Señor va a obrar. Ella lo primero que hizo fue erigir un templo a Astarté en la vecindad de Jezreel, y que sostuvo a 450 profetas con sus ingresos privados. Así dicen algunos historiadores. Flavio Josefo lo dice así. Acab y ella construyen un templo a Baal. Acab era descendiente, era israelita. Acab era israelita. Pero él se deja llevar por esta mujer perversa. Ahora, había una multitud
de adoradores. En Segunda de Reyes, el capítulo 10, verso 21. Segunda de Reyes, el capítulo 10, verso 21. Dice, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniesen, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Vemos que la adoración idolátrica había crecido tremendamente, tremendamente. Y cuando al parecer, y uno mira hacia afuera, queridos hermanos, queridos amigos, en esta tarde, yo quisiera que nos pusiéramos allí en el contexto de la historia y viéramos lo que estamos viviendo los creyentes en este tiempo. Cuando vemos que pareciera que ya son pocos los creyentes, que hay un rechazo tremendo a la palabra de Dios, que la gente no quiere venir y rechazan, de plano rechazan un folleto. He tenido la experiencia en estos días. Tratando de entregar un folleto o de regalar un calendario, las personas rechazan de plano. ¿Es de Dios? No quiero eso. Porque las personas no quieren absolutamente nada con el Señor. Allí, la Escritura, en segunda de Timoteo, donde dice que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, donde habrá hombres aborrecedores de Dios. Y era el contexto también en este tiempo. Se comienzan a levantar altares y templos por todas partes del país en honor de estas falsas deidades. Mientras los altares de Jehová, como el del Monte Carmelo, eran lastimosamente destruidos. Y tal vez a usted pudiera imaginarse en esta tarde lo que significaría una persecución a la iglesia en este tiempo. Nosotros no la tenemos acá en Chile, pero en los países musulmanes sí que hay persecución. Sí que hermanos son apresados por llevar un Nuevo Testamento. Sí que son encarcelados por hablar la palabra de Dios. La gente en ese tiempo hacía enjambre en torno a los sacerdotes de Baal. La escuela de los profetas fueron cerradas en ese tiempo. Y la hierba comenzó a crecer en sus patios. Dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, verso 37, que anduvieron los siervos del Señor, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahora, hubo un hombre llamado Abdías, que era siervo de Acab. No sé si usted lo ha oído nombrar, pero Abdías, él estuvo alimentándolos. En ellos pudo salvar a unos pocos de ellos en las cuevas del Carmelo, alimentándolos a riesgo de su propia vida. Este era un hombre de bajo perfil, Abdías, pero el Señor le ayudó y pudo salvar a algunos. Dios nunca pierde. Eso lo vamos a tener claro. La tierra puede estar infectada por el pecado. Puede parecer que todas las lámparas de los creyentes se hayan apagado. Puede parecer, pero Él va a estar preparando a un hombre débil, tosco y rudo, como Elías, para en algún momento lo va a enviar como la respuesta completamente suficiente para todas las conspiraciones de sus enemigos. Así ha ocurrido y así va a continuar ocurriendo. Siempre el Señor va a mantener un remanente fiel. Elías era este hombre. Era de los moradores de Galaad, y Galaad estaba al este del Jordán. Era un sitio
desierto y muy escabroso. Y yo me lo imagino como una tierra árida también. No tengo más información, sino que me imagino que así debe haber sido. Un hombre que estaba acostumbrado a la vida dura. Los hombres participaban, dice un escritor, del carácter de su tierra, salvaje, desenfrenado, desgreñado. Y vivían en aldeas precarias de piedra y subsistían cuidando rebaños de ovejas. Se me hace la idea como cuando uno va camino hacia el norte y ve los rebaños allí en las laderas de los cerros con casas de piedra hechas en la pirca. En el pirca le llaman a los montones de piedra en las laderas de los cerros. Así me imagino la vida del profeta Elías. Y la vida de Elías tal vez puede haber sido como todos los jóvenes de su tiempo. Y en los primeros años, quizás, probablemente, trabajó como pastor en aquellas desoladas montañas. Y cuando llega a ser hombre y su apariencia tosca, ruda, su manto de pelo de camello, su contextura fornida, un hombre de apariencia fuerte, y el hombre podía soportar la excesiva fatiga, y así lo vemos cuando camina un día completo. Y a medida que avanzaba en años, este hombre crecía en una vida piadosa, La Escritura dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Él tenía una vida consagrada al Señor. Dios va a ocupar este instrumento limpio, este instrumento capaz. Cuando hay un pasaje allí en uno de los salmos que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y nos dice allí en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era un hombre de una villa, era un hombre de un poblado, era un hombre de trabajo, era un hombre tal vez con sus manos partidas por el trabajo de la tierra. Pero llega un momento en que el Señor lo llama. Y hay algo en él que va a marcar su vida y puede marcar la tuya, querido hermano. Él sentía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Sentía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando los mensajeros, uno tras otro, le decían a Jezabel, que Jezabel había destruido los altares de Dios y había asesinado a sus profetas y los había reemplazado por ritos impíos de sus deidades, su indignación reventó todas las ataduras. Pero ¿qué podía hacer él como un muchacho en el desierto que no tenía ninguna instrucción? ¿Sabe? El Señor no va a usar un hombre por sus capacidades. Dios va a capacitar al hombre que llama. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Y lo vemos en David, y lo vemos en José, y lo vemos en otros grandes hombres de Dios. Cuando nos dice allí en el capítulo 5, verso 17, que Elías oró fervientemente a Jehová. Fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Nos dice, hay una porción que no la tengo en este instante, pero que Elías oraba con la cabeza entre las rodillas. Yo he visto solamente a una persona orar con la cabeza entre las rodillas, a una hermana de San Juan. Un día yo era hospedado por ella, era una anciana, una hermana de edad,
ya que ahora tiene 90 y tantos años, pero era una hermana consagrada al Señor, que oraba con su cabeza entre las rodillas. Y yo la vi, ella decía que no la interrumpieran cuando estaba orando. Elías oraba con su cabeza entre las rodillas, oró fervientemente. La Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos tener mucho conocimiento teológico. Quizás podemos tener mucha experiencia, muchos años en la carrera cristiana. Pero la consagración, la vida piadosa, va a pesar siempre. Sentir un vivo celo por el Señor, sentir un vivo celo. Cuando en la oración él fue guiado, cuando los hombres, por ejemplo, allí en Deuteronomio capítulo 11, aprovechando de que estamos hablando acerca de la oración, Deuteronomio 11, 17, dice así, en el 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la lluvia de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Al parecer, al ver la conducta del pueblo, es que Elías, recordando estas palabras de Moisés, cuando Moisés oró y habló al pueblo, es que él ora allí. Y él se dedica a orar para que aquella terrible amenaza se cumpliese al pie de la letra, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Mientras Elías oraba, seguramente llegó a él la convicción de que ocurriría tal como él había orado y que él debía poner al corriente a Acab sobre este hecho. Él le daría la información al rey. Volvamos a Primera de Reyes, el capítulo 17. Cuando él le dice a Acab, dijo a Acab, no dice que le mandó un mensaje, sino que le habla a él personalmente. El profeta generalmente hablaba al rey. Y ahora podía considerarse la vida en peligro, pero él va y le da este mensaje. Y luego que entrega el mensaje es que el Señor lo manda a apartarse de ese lugar e ir a un lugar que él le encomienda. Allí en el arroyo de Kerit. En el arroyo de Kerit va a estar toda la provisión del Señor para el profeta. El que llama sostiene, el que llama va a proveer, el que llama le va a dar todo lo que el profeta necesita, todo lo que el hombre de Dios necesita. Cuando el Señor toma a su mensajero y lo capacita, lo dota y le da lo necesario y le va a dar las instrucciones, lo va a guiar, lo va a mover, lo va a trasladar de un lugar a otro. Una vez que se seca el arroyo, una vez que los cuervos han ido a alimentarlo, el Señor lo mueve a la viuda, donde la viuda de Sarepta. Y tiene un propósito también, el que haya su hijo quedado sin aliento, para que el profeta orara y para que la vida volviera a él, para que ella reconociera que era un profeta de Dios y de lo que él decía habría de cumplirse. Ahora nosotros, en este tiempo, tenemos la palabra profética más segura,
que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Así que vemos aquí en esta porción, cuando vemos allí en la entrevista que tiene con Acab, vemos la fuerza de Elías. La fuerza y el poder de Elías solamente estaba sustentado en la presencia del Señor. El Señor es el que da poder a su siervo. El Señor es el que lo va a sostener, le va a dar la fuerza y le va a dar la palabra también. Cuando se pudiera pensar tal vez que la fuerza de Elías podía ser el físico que él tenía, su apariencia ruda o tosca, pero no. La fuerza de Elías era el espíritu que había en él. El espíritu que había en él. La fortaleza de Elías no estaba en el mismo ni en las circunstancias tampoco. Cuando vemos que Elías más adelante tal vez le pudiéramos ver fracasado, tal vez le pudiéramos ver derrotado, cuando se esconde en la cueva, cuando desea morirse. Esto nos habla de la humanidad del hombre, Pero yo quisiera en esta noche animarnos a que podamos confiar en el Señor. Que el Señor, como dirá más adelante, cuando están los profetas allí, los profetas de Baal, hay 7,000 y Elías pensaba que, él dice, solo yo he quedado. A veces pensamos que estamos solos, pero hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay 7,000 que aún están en pie. Hay 7,000 que están orando. Hay 7,000 que están siendo sostenidos por el Señor. Hay 7,000 que tienen su fuerza en Dios. Cuando allí en el primer pasaje que hemos leído en el verso 1, cuando dice Elías, vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel. Cuando, como decía al principio, pareciera ser que hasta el capítulo 16 todo se ha acabado, todo terminado. El panorama está negro, está oscuro, pero para algunos Dios podía estar muerto. Dios ya no estaba actuando, pero él dice, vive Jehová, Dios de Israel. Y debe ser para nosotros una suprema realidad. Dios no ha muerto. Dios vive. El Señor vive. Nuestro Salvador vive a la diestra del Padre y vive también en nuestros corazones y vive también aquí en la comunión de los santos. Si queremos ser fuertes, también podremos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Cuando la persona que ha oído decir, yo soy el que vive, también lo oirá decir, no temas, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nuestro Dios vive, nuestro Redentor vive. Yo soy el que vive, dice el Señor. Elías estaba en la presencia de Acab, pero era consciente de la presencia de uno mayor. Y quizás en situaciones adversas, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros también podamos vivir esto. Que podamos estar frente a uno, tal vez a uno grande, pero sabemos que detrás de él, sobre él, hay uno mucho mayor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. El mismo ángel Gabriel no pudo emplear una explicación más elevada sobre la posición en la cual se encontraba. En Lucas capítulo 1, verso 19, dice así. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel y dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios
y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Estoy delante de Dios. Cuando el mismo ángel Gabriel no pudo dar una explicación más elevada sobre la posición en la cual se encontraba. Estoy delante de Dios. También, aunque Elías no estaba allá en el cielo, la presencia de Dios estaba con él. Además de esto, había quedado impreso en la mente de Elías también la convicción de que él había sido escogido por Dios como su siervo y como su mensajero. La Escritura nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Que el Señor nos ayude para vivir en la presencia del Señor, para poder hacer lo que el Señor nos ha encomendado, a cumplir el propósito que el Señor tiene para con nosotros. El salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo cumplió en Elías y lo cumplirá también en cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y que alguno de los hermanos pueda despedirnos en oración.